Queremos dedicar los siguientes minutos de tiempo, hermano, para estudiar la palabra de Dios y encontrar en ella el mensaje que nos aliente esta noche. El poder transformador del arrepentimiento. Así es el título del mensaje, ¿verdad? Y pues vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 12. ¿Qué dice allí la escritura? Por tanto, ¿qué? Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto unos poquitos pecaron. Amén, amén. ¿Qué dice ahí el versículo? Todos pecaron. Así que, hermanos, aquí está la respuesta a la pregunta. ¿Cómo entró el pecado al mundo? Bueno, el pecado entró al mundo por un hombre, nuestros primeros padres, Adán y Eva. Eva comió el fruto, pero Adán fue ahí atrás de ella, ¿verdad? Y así que el hombre tiene que asumir su responsabilidad. Adán no lo hizo y empezó a echarle la culpa a la mujer y bueno, esa es la causa de nuestras desgracias hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero dice allí el apóstol Pablo, en resumidas cuentas, dice que por el pecado entró la muerte y la muerte pasó ¿a cuántos? A todos los hombres, porque dice que todos pecaron. Y bueno, vamos a ver qué nos enseña la Biblia en cuanto al significado del pecado, porque en definitiva ponemos nuestros pies sobre la tierra y entendemos, tenemos claro que todos, absolutamente todos somos pecadores. Aquí el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. No hay nadie, ¿verdad? Todos somos pecadores, ¿sí? No existe eso de que, bueno, yo no le hago mal a nadie, yo al que puedo ayudar ayudo, yo al que, pues le doy la comidita a alguien y yo pues soy generoso y hago cosas buenas. No, todos somos pecadores. Ahora, ¿cómo es o cuál es el significado del pecado? Bueno, ahí está la palabra hebrea hatá, que significa errar en el sentido de no alcanzar una meta, un camino, un objetivo o un blanco exacto. Así que cuando usted se propone una meta y no la alcanza, usted comete hatá, usted hierra al blanco, ¿sí? Y aquí aparece un ejemplo interesante en el libro de los jueces, el capítulo 20, el verso 16, cuando habla de que los benjaminitas no fallaban en lanzar una piedra con su honda. Y alguien puede buscar ese texto allí en Jueces 20, el versículo 16, y lo puede leer, por favor. Vamos a ver, vean la puntería que tenían estos hombres, ¿verdad? A ver, ¿alguien lo encontró? Jueces 20, 16. Miren eso, mano. Tiraban, primero eran ¿qué? Bienaventurados los zurdos, ¿verdad? ¿Cuántos son zurdos aquí? Aparte del pastor. Bueno, mira, ahí está otra zurdita, ¿verdad? Que le tira con la onda, pero dice que estos eran 700 hombres electos, escogidos, que donde lanzaban la piedra, allí pegaban, porque hasta un cabello. Así sería la puntería, pero cuando se falla el blanco, entonces se comete hatá. También el libro de Proverbios nos dice que el pecado es desviarse de las metas morales. Y alguien más que nos lea ese texto, Proverbios 8, 32 al 36. A ver, alguien lo puede leer porque ese no lo escribí allí, no lo anoté en la diapositiva. 8, 32 al 36. Muy bien. Ajá.
Vean eso, ¿verdad? Entonces ahí está el sabio mostrándonos entonces lo que significa el pecado. Dice, porque el que me halla hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová, pero el que peca contra mí, ¿defrauda qué? Defrauda su alma, dice ahí la escritura. Así que ahí también en la palabra vamos a encontrar otras palabras que describen lo que significa el pecado. Por ejemplo, el pecado significa la palabra peshá, que significa rebelión contra Dios, tal como lo escribe el salmista allí en el Salmo 51. También a la palabra abón, que significa mala intención, es una perversión de la voluntad y una malvada transgresión de la ley, ¿sí? Deslealtad y vanidad, la palabra maal o agüen, que es deslealtad y traición, el significado de eso, ¿verdad? Y también vanidad. ¿Qué es vanidad? Dice, ay, esta persona así es que, sí es vanidosa, ¿sí? ¿A qué se refiere eso? ¿Qué quiere decir vanidoso o vanidosa? Bueno, creerse más de lo que es, así, eso está interesante, ¿verdad? También así, ¿qué otra cosa pudiera ser? Bueno, va por ahí también, ¿verdad? Yo sí, oye, sí vengo aquí bien, ¿no? Este corte de pelo que me hice, sí, se me ve muy bien, ¿verdad? Eso es que ser vanidoso, o sea, empezar a ver las cosas materiales, humanas, ¿verdad? De nuestra experiencia, pero también es deslealtad y otra traducción es ¿cuál? Traición. Cuando usted traiciona la confianza de una persona, usted es desleal a una persona, usted está cometiendo mal. Eso es pecado, ¿sí? Es desleal. Y se es desleal también cuando yo hablo a espaldas de una persona. Cuando yo digo cosas, usted puede hablar de otra persona, Salomón, puede hablar de otra persona, pero debe hablar siempre ¿qué? Las cosas buenas, hermana Nancy, ¿ve? Ahí está, ¿verdad? Hable siempre las cosas buenas, siempre hable las cosas buenas. Pero mire, cuando alguien me llega a mí y empieza a hablarme, ¿no? Y pongo aquí, por ejemplo, aquí al hermano Fulgencio, el Señor lo siga santificando, ¿verdad? Pero dice, no, pastor, mire que vi ahí Angélica, y no, Angélica esto y Angélica aquello. Usted puede tener la plena seguridad de que así como él me vino a hablar de Angélica, cuando yo me descuide o él tenga la oportunidad, él también va a hacer ¿qué? Va a hablar de mí, Eso es deslealtad, ser desleal en ese particular, ¿verdad? Así que podemos decir, hermanos, en líneas generales, que el pecado se describe como ¿qué? ¿Qué dice allí que nos enseña? Es el alejamiento del ser humano de la voluntad de ¿quién? De la voluntad de Dios. Por eso es que el profeta Isaías en Isaías, el capítulo 59 y el verso 1 y 2 dice, mas vuestras iniquidades, vuestros pecados han generado separación entre mí y vosotros, ¿verdad? Porque cuando el ser humano pecó, se aleja de la voluntad de Dios. Y por esa razón es que todos los seres humanos, absolutamente todos, somos pecadores y estamos destinados, como dice el apóstol Pablo en Romanos 6:23, la paga del pecado es ¿qué? Es la muerte, y es la muerte eterna. Ahora, surge aquí pues una pregunta y pues una inquietud que desde los tiempos de la Edad Media, los estudiosos de aquellos tiempos decían, bueno, ¿somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? ¿Qué piensan? ¿Somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? ¿Quién está de acuerdo con Michael? A ver, ¿quién está de acuerdo con el hermano Fulgencio? La primera, ¿somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? A ver,
Todos los que estén de acuerdo con la primera es la de Michael, ¿verdad? Ah, ok, entonces para no confundirme, ¿verdad? Entonces, somos pecadores porque pecamos. ¿Cuántos están de acuerdo? O pecamos porque somos pecadores. Bueno, ahí está como un empate, ¿verdad? Algunos quedaron neutros. Recuerden que en la vida cristiana no podemos ser neutros, ¿verdad? Pero en definitiva, mis hermanos, nosotros somos pecadores. No, pecamos porque nuestra naturaleza humana, nosotros somos ¿qué? Somos pecadores. Esa es nuestra naturaleza, hermano. Esa es nuestra naturaleza. No es que de repente usted nació como un bebé santico y pues ya con el paso del tiempo usted empezó a hacer cosas malas. No, ya en nuestra naturaleza estaba el gen del pecado y por eso el salmista que dice, en pecado me concibió ¿qué? Me concibió mi madre. Y por eso el sabio Salomón, aquí está Salomón en sus proverbios, dice 29, dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de pecado? ¿Quién podrá decir eso? Y el mismo sabio dice en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay ¿qué? No hay hombre que justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Así que en definitiva, mis hermanos, todos somos pecadores, unos más que otros, otros más abiertos, otros más allí escondiditos, ¿verdad? Y cuando no, porque miren algo tremendo, y es que lo que usted ve cuando una persona hace algo malo, sí, sea cual sea, para no caer en detalle, ¿verdad? Pero cuando usted vio que alguien hizo algo malo, esa es una acción pecaminosa, pero ese es el resultado de lo que estaba y de lo que está en ¿dónde? En su corazón, ¿sí? Y por eso es que inclusive eso sale a veces por nuestros labios, por eso de la abundancia del corazón habla ¿qué? Habla la boca, ¿sí? Porque cuando yo hablo algo, ya yo dije lo que estaba en ¿dónde? Lo que estaba en mi corazón. Así es. Así que, hermanos, no hay hombre justo en la tierra. Todos somos pecadores. No hay quien haga el bien y nunca peque. Todos, todos. Y es fundamental que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tengamos esto bien claro en nuestra mente, en nuestro corazón, porque si nosotros no entendemos esto, vamos a estar caminando por la vida cristiana en una forma equivocada. ¿Por qué? Bueno, la sierva del Señor dice allí en el libro Camino a Cristo, en la página 65, no puede existir amor ¿qué? Profundo hacia ¿quién? Hacia el Señor Jesús en el corazón que no comprende su propia perversidad. Vean la profundidad de esta cita, hermano. No puede existir amor profundo hacia el Señor Jesús en el corazón que no comprende su propia perversidad. Y es fundamental que tengamos esto bien claro porque es que en la medida en que ustedes y yo nos entendemos y nos vemos como más pecadores, como más llenos de errores, como más llenos de fallas, en ese sentido es que se va a despertar en nuestro corazón el ardiente anhelo, el ardiente deseo de estar más en conexión con el Señor. Es como cuando, se lo ilustro, es como cuando usted tiene sus niños pequeños, ¿verdad? Y entonces están allí en el patio o enfrente de la casa y de repente pasó la vecina con el perro, ¿sí? Pero de esos perros que son así traidores, ¿verdad? Y en un descuido la vecina
se descuidó y el perro salió corriendo hacia donde estaba su niño y se vino a atacar, y el niño se dio cuenta y salió corriendo y porque se dio cuenta de su situación de peligro. ¿Y hacia dónde corrió el niño? ¿A dónde? Ah, fue y corrió y se escondió allí debajo agarró de las piernas de la mamá o del papá, y el papá vino y se puso enfrente y el niño se puso atrás y el papá se puso allí para defender a su hijo. Eso ocurre cuando nosotros entendemos nuestra propia pecaminosidad. Cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra condición, cuando entendemos nuestra propia perversidad, entonces más vamos a sentir en nuestro corazón el ardiente deseo de ir corriendo y buscar al Señor Jesucristo y de ocultarnos allí bajo sus alas. Estar bajo su presencia, estar allí más cerca de Él, porque solamente allí cerca de Él, bajo su presencia, a los pies de la cruz, es donde podemos encontrar esa seguridad y esa confianza que tanto nosotros necesitamos. Así que, pues nadie puede decir en su corazón que yo me merezco la salvación porque es que yo soy muy bueno. Yo soy muy buen pastor y eso yo predico que por mis labios sale. No, no. Creer o pensar que yo puedo por mi propia cuenta y esfuerzo presentarme ante el juez del universo y recibir un trato especial por nuestros méritos es algo que está distorsionando e invalidando el sacrificio de Cristo. Cuando yo como ser humano, cuando como hijo de Dios, como cristiano, yo creo que, ya yo tengo 40 años en la iglesia, ya, ¿qué me puede enseñar inocencia? No, yo soy anciano, ya yo soy encargado de esto, ya, ¿qué me puede enseñar? ¿No? Y uno se siente así como sobrado, ¿no? Ya yo me leí todas las profecías Feliciano, ya eso yo me sé Daniel y Apocalipsis de arriba para abajo y nada, eso no, ya para qué. Cuando nosotros caemos en ese terreno, entonces se distorsiona y se invalida el sacrificio de Cristo Jesús. Por eso es que el Señor Jesús dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por eso el apóstol Pablo, teniendo eso claro, él dice, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y hasta ahí está muy, muy interesante eso. Pero dice el apóstol en el siguiente versículo, no desecho la gracia de Dios. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás, Cristo murió. Entonces, no es un momento en que ya usted se bautizó en la iglesia y ya usted no, yo vengo a la iglesia los sábados y yo vengo los jueves y yo hago esto y yo hago aquello. Usted y yo necesitamos, ¿qué? En todo momento estar crucificados juntamente con Cristo. Y que como Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo viva en mí, y no desecho la gracia, no desecho el don de Dios en su salvación. No lo puedo poner de lado, necesito estar con esa gracia divina conmigo de manera permanente. Así que todos los seres humanos estamos llenos de ¿qué? De flaquezas, debilidades. Sin embargo, en esas ocasiones de debilidad es donde nosotros podemos encontrar la fortaleza de parte del Señor. Por eso es que es importante, mis hermanos, que en sus momentos de desánimo, en sus momentos en que usted se sienta que le tiemblan las piernas y las rodillas y que usted está allí, es ese momento en que usted tiene que caer de rodillas delante del Señor, porque es allí donde puede encontrar la fortaleza para salir victorioso. La derrota se puede convertir en victoria también. Ok, el apóstol Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Pero si alguno hubiere pecado, ¿qué dice el apóstol? Abogado tenemos para con Jesucristo, para con nosotros a Jesucristo, el justo que murió por nosotros. Así que aún en la derrota, y vean cómo esto es un asunto de la mente, y donde, por eso la batalla entre Dios y Satanás es por el control de nuestra mente. Porque cuando uno fracasa, tiene una derrota, ¿cómo le hace sentir a uno el enemigo? ¿Cómo te hace sentir? Humillado, ajá, ¿qué más? Derrotado, perdido, desanimado, ya para qué, ya no más que iglesia, ya no me dan ganas de ir a la iglesia, ya depresivo, todo eso. Pero que por eso la palabra tiene poder, hermano, porque cuando yo me encuentro en esa situación y encuentro el texto del apóstol Juan que me dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiera pecado, si José hubiera pecado, si Leti hubiera pecado, si Feliciano hubiera pecado, si Vargas hubiera pecado, entonces dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ahí está la bendición. Así que, hermano, el que es fuerte en su propia fortaleza tiende a confiar en sí mismo en vez de depender de Dios, y con frecuencia no se da cuenta de su necesidad de la gracia divina. Vean eso. Y creo que yo contaba una vez en una ocasión una situación que ocurre especialmente con en los ejércitos y en países ahora como Ucrania y en África y en otros lugares, donde mire, hasta dónde llega la situación diabólica de la maldad del hombre, que ponen lo que se llaman minas antipersonales. Y en Colombia han puesto muchas, en muchos territorios, ponen minas, y ustedes saben que una mina es un dispositivo, un explosivo que está escondido allí, lo tapan, y cuando la persona pasa y lo pisa, eso explota, y si no lo mata, lo deja sin piernas, lo deja ahí minusválido. Entonces, se ha descubierto que los profesionales que se dedican a detectar minas y a desactivar ese tipo de dispositivos en esos lugares, los que más mueren, ¿quién creen ustedes que son? Los que más mueren en ese tipo de trabajo, los más veteranos, los más viejos, porque entre más veterano es, más se confía. En cambio, los nuevos que llegan están aprensivos y están muy cuidadosos y muy metódicos, pendientes de cualquier detalle. Pero a veces el ser ya uno con el paso de los años, bueno, ya yo soy cristiano, ya yo voy caminando, yo voy confiado, y cuando usted menos piensa, usted va caminando por la vida y de repente, ¡plum!, el diablo le puso una mina y esa mina le explotó a usted allí y lo dejó golpeado y maltratado por la vida y en desgracia, ¿verdad? Entonces, por eso, hermano, es que nosotros nunca debemos confiar ni depender de nosotros mismos, de nuestra propia fortaleza. Siempre tenemos que estar, o mejor dicho, a diario tenemos que estar, hermano, allí agarrados de la presencia de nuestro Señor y entregarnos en sus manos todos los días. Pero, pues desafortunadamente vivimos en el afán del capitalismo, ¿verdad? El afán de este mundo, y que nos saca que, mire, eso no nos queda ni tiempo, pero de nada, hermano. Y salimos a la calle a enfrentarnos a las batallas del diario vivir, y salimos así como chivitos
cuando se abre el corral, ¿verdad? Usted ha visto cuando salen y los tienen encerrados y abren el corral y salen allí al todo galope, y así salimos nosotros a diario y vamos por el camino así como, Señor, tú lo sabes todo, ¿verdad? Tú lo sabes todo. Ay, Señor, en tus manos me encomiendo, ya, plin, y salí allá. Y hermanos, pues eso es ser temerario con el enemigo. Es tener una vida cristiana temeraria, porque usted sale así y usted está exponiéndose a las minas que el enemigo pone. Así que, hermano, reconocer nuestra verdadera necesidad es el primer paso que nos acerca a Jesús. Si usted se siente confiado, hermana Chely, si usted se siente confiada, si ustedes, muchachos, se sienten confiados, ustedes no van a necesitar de Jesús. Pero el reconocer nuestra necesidad es el primer paso hacia Jesús. Así que si negamos nuestra realidad y seguimos buscando excusas mientras no sintamos la necesidad de ser perdonados, entonces Jesús no tendrá sentido para nosotros. Porque mientras yo esté bien, a veces nos pasa eso aún en nuestra experiencia personal, ¿no? Me empieza un dolor por aquí y entonces, trato de sobrellevar el dolor, ¿no? Y voy y sigo trabajando así y me tomo un calmante y ya se me pasó el dolor y al siguiente día amanezco de nuevo con el dolor y se me vuelve y se me calma, pero el dolor cada vez se pone más y más y más y más y más fuerte. Y mire, vaya al médico, mire, vaya al hospital y no se descuide de eso, y vaya y vaya. Y cuando usted va al médico, mire, señor, usted se salvó pero así. Faltó poquito para que se hubiera muerto, porque de bromita se le explota el apéndice ahí adentro, ¿verdad? Así que, hermano, no podemos seguir buscando excusas, no podemos seguir allí tratando de resolver nosotros el asunto de nuestra vida espiritual con pequeños calmantes, con pequeñas pastillitas allí. Necesitamos reconocer nuestra necesidad de ser perdonados, hacer una revisión de nuestras vidas, de nuestro corazón, escudriñar hacia adentro, mirar nuestra condición y entonces buscar a Jesús. Pero si no lo hacemos, Jesús no tiene sentido. La cruz del Calvario no tiene sentido. Pero me gusta que el profeta Isaías dice allí en Isaías 1:18, el Señor dice, venid luego y estemos ¿qué? A cuenta. Si vuestros pecados fueren como ¿qué? Como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como ¿qué? Como blanca lana. Y eso me gusta y me llena de esperanza, hermanos, porque si hay un pecador aquí, se llama Vargas, hermano. Y yo digo, Señor, yo de verdad que tú tienes un blanqueador, porque cada día que yo voy allá delante del Señor, le digo, Señor, límpiame, porque ¿cómo puedo yo poder al leopardo quitarse las manchas? No se puede. Así que, hermano, necesitamos comprender que somos pecadores, que estamos irremediablemente condenados a muerte, y el entender eso, se abre la puerta para la gracia divina y la comprensión de que solo en Jesús tendremos oportunidad de salvación y vida eterna. El arrepentimiento, entonces, hermanos, es la única e ineludible condición para el perdón de Dios y restaurar su favor en nuestra vida. ¿El qué, hermanos? ¿Qué dice? ¿El qué? El arrepentimiento. Así que, hermanos, el profeta Isaías dice allí, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a donde, dice ahí en la escritura, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, hermano. Gloria a Dios por eso. Me gusta eso, hermano. Porque eso me lleva a pensar en cómo es el Señor de misericordioso con nosotros, sus hijos.
Cómo el Señor tiene compasión de nosotros. Y el profeta Jeremías dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis ¿cómo? ¿Cómo tenemos que buscar al Señor? ¿Cómo? ¿Ah? Con todo nuestro corazón, hermano. Hay que buscar al Señor de todo corazón. ¿Por qué, hermano? Miren esto y ya estamos entrando aquí, hermano. Mire, ¿qué ha hecho el pecado en nuestras vidas? A ver, vamos a pedirle, a ver, Liz, léenos ahí, Liz. ¿Qué ha hecho el pecado en nuestra vida? Y pues, muéstranos tu visión 2020. A ver, ¿qué dice allí? Ahí está, hermano. ¿Qué hace el pecado en la conciencia del ser humano? ¿Qué hace? Es una anestesia. Mire, y se lo ilustro así, el 31 de diciembre, hace 4 años atrás, nos sentamos en familia con unos amigos y nos comimos una comida de fin de año, ustedes saben, ¿verdad? Bien buena, hermano, y nos acostamos a dormir. Y como a las 3 de la mañana del 1 de enero, oh, me desperté con un dolor aquí, como dolor de parto, ¿sí? Y entonces, oye, y ese dolor, y me paré, y me fui a la sala, y allá me senté ahí en el mueble, y ya como a las 6 de la mañana, yo, Mare, Mare, y Dios, ay, ¿qué pasó? ¿Qué tiene? Oh, tengo un dolor muy fuerte aquí, no aguanto, ya le voy a buscar una pastillita, y fue por allá, y me buscó un calmante, me tomé la pastillita, y medio me calmó el dolor ahí un poquito. Pero ya como a las 8 9 de la mañana, no, me volvió ese dolor, peor, y eso, ya estaba viendo estrella, y le dije, oh, no, llaman para el hospital, vamos al hospital. Y entonces cuando entramos allá, y sí, no, yo iba ya doblado, y sí, ¿qué voy a hacer? ¿Y esto qué será? Y cuando entra ya me pasan de una vez y me meten allá en un cuarto, y señor, y aquí, y quiere cobijita caliente, sí, 1 de enero, imagínense, ponga la cobijita caliente, y ay, ¿qué más? Y ya le vamos a poner, y una vez plum, me abrieron usted sabe, ¿no? Eso vienen y lo atienden a uno a cuerpo de rey ahí, ¿verdad? Y entonces, no, señor, le vamos a poner morfina. Y pusieron la morfina, y cuando la pusieron, eso yo sentí que entró, y eso entró y fue como que wow, eso fue como una cosa espectacular, hermano. Pero esa no calmó el dolor, anestesió, pero el mal seguía allí. Y así ocurre en nuestra vida, hermano. El pecado ha anestesiado la conciencia del hombre hasta el punto de que no sabemos cómo relacionarnos con Dios. Y dice la sierva del Señor, parecería haber una atmósfera nubosa que se ha acumulado en torno del alma del hombre y que ha cerrado su mente. Es casi imposible abrirse paso a través de esta atmósfera de duda e incredulidad. Es cosa imposible despertar sus intereses vitales casi imposible, ¿verdad? Despertar sus intereses vitales a fin de que pueda comprender lo que necesita hacer para ser salvo. O sea, el enemigo ha llevado la conciencia del hombre, del ser humano, hasta tal punto que uno les predica, y les habla. Mire, casi que lo que falta es arrodillárseles. Porque ¿qué ha hecho el enemigo con su conciencia, hermano? ¿Qué ha hecho? ¿La ha qué? Anestesiado, y entonces se ha hecho insensible al llamado del Señor, al toque del Espíritu Santo. Y por eso, hermano, en muchas circunstancias solo un milagro del Espíritu Santo puede hacer esa obra poderosa, y por eso es que tenemos que abrir nuestros ojos ante eso. Así que, hermano, la palabra que se usaba para arrepentimiento, chuba, que es hacer un cambio de dirección. Es un giro en una dirección opuesta al mal. Es un giro hacia quién? Hacia Dios, un giro hacia Dios. El arrepentimiento viene acompañado de esperanza y confianza para el pecador contrito y humillado. Y el arrepentimiento, siempre hay arrepentimiento mientras haya vida y la puerta de la gracia no se cierre. Pero
hay arrepentimiento, pero también hay ¿qué? Remordimiento. Y son dos cosas diferentes. El remordimiento es metamelomai, como en el caso de Judas. Cuando habla de la experiencia de Judas, usa esa palabra. Pero el arrepentimiento es metanoia, que implica un cambio de mente, un cambio de actitud, como el caso de David y Pedro. Por eso cuando Pedro ya había maldecido a Jesús y todo, y sí, tú eres uno de los que iba con él, dice que Jesús lo vio cara a cara a los ojos, y Pedro salió de allí, hermanos, quebrantado, y lloró allá humillado, y allí Pedro salió restaurado, hermano. Eso es arrepentimiento. El remordimiento es pues simplemente sentirse mal por lo que hice, porque me descubrieron. A veces yo me siento mal por lo que, y los muchachos y uno como adulto se siente mal por lo que hice, pero no por a quien le fallé ahí al Señor, sino porque me descubrieron. Si no me hubieran descubierto, ahí estuviera. Pero el arrepentimiento es todo lo opuesto, implica un cambio de mente, un cambio de actitud. Así que, hermano, cuando Jesús te llama al arrepentimiento, Él te llama a ti y me llama a mí para dar un giro que nos aleje del pecado. Nos llama a una entrega verdadera. Nos llama a una confesión como genuina y a un cambio como total de dirección. Un cambio total de dirección, hermanos. Ahí está el llamado que el Señor hace en nuestras vidas, a nuestros corazones. El Señor Jesús dice allí en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Sí? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor nos llama esta noche, hermanos, para que en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso reconozcamos nuestra condición pecaminosa, reconozcamos que no somos santos, reconocemos que fallamos, y reconocemos nuestras luchas, nuestras batallas, nuestros hábitos, nuestras costumbres, a veces nuestro estilo de vida desordenado que nos lleva a sufrir muchas veces las consecuencias, y busquemos al Señor de todo corazón, no en un metamelomai, pero en una metanoia, un arrepentimiento, que sea un cambio de mente, que nos lleve por su gracia a alejarnos del pecado, a una entrega verdadera, a una confesión genuina, a un cambio total de dirección. Esta noche quiero invitarles, hermanos, para que hagamos una revisión de nuestro corazón, de nuestras vidas, y que en el nombre precioso de Cristo Jesús vayamos a Él, reconociendo nuestra condición, que somos pecadores, que cometemos fallas, errores, y que nuestra única esperanza está solamente ¿en quién? En Cristo Jesús y solamente en Él. Leví, vamos a poner el himno 241, por favor. Vamos a terminar cantando este himno para cerrar esta noche, mis hermanos, y que por su gracia podamos escudriñar nuestro corazón. Ahora como nunca, hoy es 18 de diciembre, ya el año se ha ido así, y volando. Y es necesario, hermanos, que al llegar estos días, antes que el año termine, usted y yo podamos ir allí a solas, a solitas. Porque eso es lo bueno de nosotros, ir a solas delante de nuestro Dios, ¿verdad? Confesar delante de Él nuestra falta, nuestros pecados, ir con un genuino arrepentimiento y decir, Señor, yo quiero renovar mi pacto contigo.